Ahí es donde deberíamos de estar, ¿no? Ok, muy bien, adelante. Bien, esto lo encontré en El País, en el periódico El País, y son seis razones científicas para que pensemos que es bueno leer, ¿sí? No sé si está muy chiquita la letra. ¿Sí? Más que chiquita que la Lulu, ¿quieres leerle? ¿Alcanzas? ¿No? ¿Leo yo? Ah, bueno, a ver, van ahorita y luego usted. Ok. Razones científicas para leer El País. Una escuela de empatía. La lectura es tecnología para acceder a otros puntos de vista. Como escribe Steven Pinker en Los Ángeles que llevamos dentro. Hasta ahí. Mira, mi propuesta es esta. Vamos a leer por párrafos. Y si el párrafo está muy largo, nos vamos a detener en los puntos para entender qué es lo que dice. ¿Ok? Entonces, a ver, una escuela de empatía, la lectura es una tecnología. Fíjense bien. No lo habíamos considerado así, ¿verdad? Lo consideramos como una capacidad, como una habilidad, una cosa así. Pero menciona, es una tecnología para acceder a otros puntos de vista, a lo que dice el autor, a lo que dicen los otros. ¿Sí? Ok, sigue Laurita, leer. Leer nos permite acceder a mundos que solo pueden ser vistos a través de los ojos de un extranjero, de un explorador o de un historiador. Okay. Leer la historia de diferentes personas nos ayuda a comprender los sentimientos y pensamientos ajenos, sin que sea tan importante que esas personas sean reales o imaginarias. Es decir, la lectura nos va a adiestrar a ser empáticos con las personas. Aunque tú estés aquí en una novela, en un cuento, pero eso te hace y te abre la sensibilidad para poder ser empático cuando a una persona real le esté pasando algo. ¿Sí? Entonces te está abriendo la sensibilidad. ¿Qué más, Laurita? ¿Dónde me quedé? Los individuos que leen ficción a menudo parecen mejores a la hora de entender a otra gente, empatizar con ellos y ver el mundo desde su perspectiva. ¿Ok? Entonces, no solamente es el asunto de leer por leer, sino esa es una razón científica que te va a hacer que tu cerebro pueda llegar a tener un poco más de sensibilidad, de empatía por las otras personas. ¿Sí? Esa es una de las razones. Adelante, maestra, y le toca a usted. Razones científicas para leer El País. 2. Gimnasia cerebral. La lectura mantiene el cerebro en forma. De hecho, toda actividad mental estimulante, como el ajedrez o los crucigramas, ayuda a que nuestra mente aguante con salud durante décadas. Leer incluso podría ayudar a prevenir el Alzheimer. Déjenme decirles una cosa. Yo tengo, mi papá tiene 91 años y mi mamá tiene 89. Entonces, hemos hecho ejercicio así con ellos. Para ellos lo más, su tema favorito es la Biblia. Entonces, empezamos a leer y mi papá tiene demencia senil. Y mi mamá, pues ella no, afortunadamente está muy bien, nomás osteoporosis, ¿no? Pero, cuando leemos y razona aquel señor con aquella cosa tan maravillosa, pero por supuesto que al rato ya le preguntas y te dice que no, que ya se le olvidó. Al otro día le preguntaba, ¿te acuerdas lo que le leímos ayer? No. Y entonces le digo, a ver, sí, papá, ¿te acuerdas qué le pasó a José? ¿Te acuerdas qué sucedió con sus hermanos? Ay, sí, bien gachos, ¿no? Lo vendieron como esclavo. Sí, papá, ¿te acuerdas? ¿Y qué sucedió? ¿Para dónde se lo llevaron? Con preguntas, de todo se acuerda. A lo mejor no se acuerda de qué comió, pero de lo que leyó sí se acuerda. Entonces es grandioso. Es un elemento
fabuloso, les digo porque lo estoy aplicando y lo estamos trabajando, ¿ok? Entonces, mi mamá sí viene para pronto, se sabe todo, ¿no? Pero, pues, no tiene el problema que tiene, ¿sí? Pero yo siempre digo, mi papá es muy necio y mi mamá está sorda. ¿Cómo se llama? Los hitos están maravillosos. La conexión perfecta. La naturaleza perfecta. Bien necio el otro y ella no lo oye. Fabuloso. Luego ven por qué les digo que es la mente la que genera las cosas. Muy bien. Entonces, el tercero, maestra. 3. El tercero. Es muy positivo que la gimnasia comience lo antes posible. Según la neurocientífica Susan Greger, la lectura ayuda a ampliar la capacidad de atención de los niños, ya que las historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final, es decir, una estructura que empujan a nuestros cerebros a pensar de forma secuencial y a enlazar causa, efecto y significado. En el caso, por eso es tan importante que se les lea a los niños. Parte de lo que nosotros veíamos en el foro de fomento a la lectura es qué sucede, por qué ahora no hay tanto, pero lo que sucedió es que las mamás pasamos a tener otro rol, ¿sí? Pasamos a tener otro rol y entonces las personas antes tenían tiempo de dedicarse a ponerse a leer con ellos, de dedicarse y ahí se cultivaban ellas mismas, pero ahora ya, para empezar, si llega uno súper cansada, el niño más chico, que es él, que después de los que fueron tus alumnos, hubo un lapso ahí como de 12 años, y luego ya, después de las viruelas, me salió otro chamaquito. Entonces, pero con él, empezaba a leer con él, y me decía, ja, 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 y me despertaba. Eso no puede decir el libro, mamá, estás diciendo disparates, porque yo ya me estaba quedando dormida. Entonces, y quién sabe qué le decía que hacía el tipo. Entonces, no, me decía, eso no puede ser, eso no dice el libro, mamá. Entonces, bueno, el asunto es que uno termina tan cansado, y las mamás de ahora, ¿qué van a dar si no han tenido? Como le decía yo al maestro, es que no hemos tocado fondo, porque los chamacos que no tuvieron el control de la mamá, como nosotros, que hoy de nosotros que no les tocó que con la mirada los gobernaban, no les tocó que con la pura mirada les... No, ¿Era la herramienta? sí, pues, pero yo traté de que me funcionara. Y mi hija enfrente de la gente, ¿qué? ¿Por qué me ves así? ¿Qué hice? ¿Por qué me ves así? ¿Qué estás diciendo? Entonces, ya después yo ya hasta me tenía que voltear yo para otro lado, ¿no? Pero les digo, hay cosas que ya no funcionan, pues. Entonces, en el caso de ellos, de los que les tocó mamá, que ya trabajaba, pues ya no tienen todo lo que teníamos nosotros. Esa conexión, esa unión, esa riqueza de relación que claro que también porque también habemos mamás tóxicas. Dice mi maestro, es que madre solo hay una, gracias a Dios, porque si no, quién sabe qué nos hubiera pasado. Dice, porque también, ¿no?, tiene sus pros y sus contras. Muy bien, entonces cuando las mamás leían, pues ellas se enriquecían también, y entonces había una conexión con los niños. Ahora las chicas ya no, de hecho están con el teléfono y ni los pelan, ¿no? Entonces, y después, ¿por qué será que los chamacos andan así? ¿Por qué será? Desde bebé los niños Con los teléfonos y con el dedito, ¿no? Ajá. Entonces, pero es lo que estamos haciendo de nuestra sociedad. Exactamente. Entonces, tenemos que, cuando menos nosotros darnos cuenta, ¿no?, hacer una modificación pequeña, cuando menos con nosotros. Y que el momento en el que estén con nosotros, podamos convivir con ellos y vente, corazón, a ver, vamos a ver, vamos a hacer esto, vamos a leer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El número 4
¿Alguien lo quiere leer? Sí. A ver, maestra. Relaja. Uno de los efectos positivos que tiene agarrar un libro y no soltarlo durante un buen rato es que es un buen ejercicio de relajación. De hecho, según un estudio de la Universidad de Sussex, leer relaja más que escuchar música, dar un paseo, tomarse una taza de té o los videojuegos. ¿Sí? Muy bien. Así, es normal que la lectura nos ayude a dormir, siempre que no usemos un dispositivo retroiluminado, como una tablet. Déjenme decirles que también ahora que estoy estudiando otras cosas, es tan dañino. Nosotros en este estudio que estoy haciendo medimos la energía de las personas, medimos la energía que tanto, o si está dispersa o si está alineada para poder saber. Por eso a veces somos tan poco efectivos, porque nuestra energía está toda dispersa. Bueno, entonces lo que nos enseñan a alinear la energía. En el caso de los dispositivos, nos han hecho la prueba de cómo o sea, ya es angustiante que la persona se duerme con la televisión, con el celular enseguida, con los audífonos, con todo eso, y comprobado las pobres varillas que con lo que medimos la energía están, pero si te parecen helicóptero, de tan disperso que está eso, ¿ok? Y entonces dice, por lo tanto, sí es importante leer, o sea, y nos puede ayudar a dormir. Puede ser, porque hay veces que no rendimos y nomás en las primeras. Sofía, Vale. una pregunta. Sí. Yo siempre he estado, o sea, al anterior, siempre he estado peleándome con la palabra agarra. Ajá. Y allí, por ejemplo, si lo escribe el periódico El País, creo que está mal. Porque dice agarrar un libro, sí. tomar un libro. Ujú. Sí, tienes razón, sí. Ajá. Fíjense cómo, pues sí, hasta los que escriben. Por eso, las personas que escriben, por eso es un ejercicio tan maravilloso, porque tienes que cuidar las palabras que estás, lo destrozas y lo agarras. Ajá. Con las garras, ¿no? Sí, Sí. se convierte, Sí. eso significa. Ajá. Sí, como una tía que me estaba dando una receta y luego me dice, y embarras, y ay tía, siquiera lo untas, ¿cómo que me embarras? Pero coger es una bonita palabra, pero ahora quiere decir hacerle guerra y no la usa. Por eso usa agarrar, pues, porque sí, por el sentido, como es distorsionado, ¿no? Exactamente, por eso no utilizan la palabra coger, pues, Ajá. y empezaron a utilizar agarrar. Pero hay más sinónimos, es lo que les digo, nuestro lenguaje es maravilloso. Ok, a ver, no hay diferencia con los libros electrónicos, casi los ebooks son exactamente iguales a los físicos. No me gustó mucho lo que decía después de eso, por eso no lo tomé. Pero eso sí me gustó. Leer es sexy. A ver, maestra. Esta frase no es solo una excusa para publicar fotos de gente guapa que tiene un libro entre las manos casi por casualidad. Tiene base científica. Por un lado, leer aumenta la inteligencia, como explica en The Guardian Dan Harley, autor de Smarter, The New Science of Building Brain. Leer incrementa nuestra capacidad de comprensión, de solucionar problemas y de detectar patrones. Hasta ahí lo vamos a dejar. A ver, entonces, dice, fíjense bien, aquí está muy importante. Leer incrementa nuestra capacidad de comprensión, de solucionar problemas. Les ha tocado, por ejemplo, a las personas que no leen. No estamos exentos nadie de que tengamos problemas, pero la cosa es cómo vas a abordar esos problemas. Cuando la gente no lee, sucede algo y se le viene el mundo encima, no sabe qué va a hacer. La persona que lee dice, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Rápido. ¿En dónde lo voy a buscar? ¿Qué me puede ayudar para poder solucionar el problema? ¿De acuerdo? Como decía Serrat, no es, la cuestión no es que tengas problemas,
sino cómo los vas a solucionar. Muy bien. Entonces, maestra, continuamos. Dice, también mejora la inteligencia emocional. ¿Ok? Adelante. Incluyendo la ya mencionada empatía. Por otro lado, la inteligencia es un atributo que deseamos en nuestras parejas. Según un psicólogo evolutivo, Geoffrey Miller, autor de un estudio al respecto, rasgos como el lenguaje, el humor y la inteligencia han evolucionado en ambos sexos porque son sexualmente atractivos. ¿Okay? Y entre más palabras tenemos, más cosas podemos comentar, más motivo, que como es el tema de esta plática, más tenemos para conversar, más interesante te vuelves. O sea, no nada más estar platicando, como una vez me encontré uno de la Gandhi, que lo quise buscar y no di con él, pero decía, leer, güey, te ayuda a enriquecer tu lenguaje, güey. Entonces, porque no dicen otra cosa. Lo que es eso y el otro. Como... Eso es bonito porque hay... Sí, exactamente. Si se fijan, y ahorita es algo que voy a comentar, espérame, a ver si ya vienen los siguientes. Aquí es importante mencionar ahorita las habilidades que hay que desarrollar en los adolescentes y en los niños. Lo más que se está viendo es habilidad en solución de problemas y en la comunicación. ¿Por qué? Porque eso también se ha perdido con la tecnología. Pero No hay igual, límites, no hay límites. exactamente, pero igual también nosotros tenemos parte de responsabilidad en esa situación, ¿sí? Y nosotros mismas estamos haciendo que nuestra persona se esté perdiendo en eso. ¿Ok? Entonces, ojo, nomás es cuestión de fijarse en qué es lo que estamos haciendo. Y si Que- no hay eso, no hay empatía. Los muchachos no tienen empatía porque están inmersos en el aparato. Ajá. O sea, que me estoy sintiendo mal. Sí. Ni Qué cuenta. pena. ¿Ok? Entonces, pero nosotros estamos permitiendo todo eso, ¿sí? Luego platicamos de eso, si no, soy capaz de salirme otra vez. Muy bien. Estas son unas ventajas para leer que menciona Pablo Bullosa. Ahora sí, maestra, ¿sí tiene? Ay, no. ¿Alcanza a leer? ¿No? ¿Lupita, tú alcanzas? A ver, Ah, sí, pues estaba grande la letra. Sí. a ver, maestra, anímese. ¿De dónde? Ahí, la primera ventaja que dice Pablo Bullosa. Leer, aquí. Leer mejora. Ah, ya, desde arriba, sí. Ajá. Ventajas de leer. Pablo Bullosa. Sí lo conocen, ¿no? Es el que sale en la Sí. tele y que comenta sobre lectura y sobre libros. Ajá. Primera, leer mejora nuestras habilidades de análisis. A ver, ahora vamos a analizar. ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestra habilidad de análisis? Poder entender, sí. ¿Cómo? Poderlo entender y explicar. Poderlo entender, poder comprender. Comprender que no Bueno, a es- ver, me están proponiendo esto, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que dice aquí? Y entonces, y ese análisis se lo puedes aplicar a una situación en la vida también. ¿Sí? ¿Mande, maestra? Sencillamente, en nuestra vida cotidiana manejamos muchos documentos. Nunca nos detenemos a leer si lo que nos dieron es lo correcto y lo que no esperamos. Ayer me sucedió, estaba yo en el Seguro Social haciendo fila para hacer unas citas y llegó una señora sumamente molesta. Había ido la semana anterior a que le firmaran unos documentos y le dieron los de otro paciente. Y ella va tranquilamente al Sí, no se hospital fijó. y señora, estos no son los documentos de su hijo, que es el que viene a internar. Pero ¿cómo? Si me los dieron ahí en la subdirección médica. Pero ella nunca los vio, nunca los leyó, nunca los analizó. Entonces, otra vez la vuelta a conseguir otra vez todos los documentos porque ya no le A servían mí los me que pasó. tenían. Y al otro pobre paciente, quién sabe qué le habrá pasado porque tampoco le dieron. Tampoco tenía sus Y esa es la habilidad de análisis, pues. ¿Por qué no leemos? Si vamos al banco, ¿de veras es lo que deposité? Exactamente. ¿De veras está mi nombre?
No lo hacemos, tomamos el documento y nos vamos. Pero yo soy muy confiada. Y de ahí que ellos se hagan de muchas cositas, porque te van quitando 10 pesitos, 5 pesitos. A propósito de eso, también una anécdota mía. Una vez cuando estaba pagando mi casa, yo agarré el recibo que lo tenía ahí en mi casa, lo agarré y me fui a pagarlo al banco. Y el recibo era de mi vecino. Pagué la mensualidad de mi vecino, o sea, por no hacer eso, pues por no leer, por no analizar qué es lo que estaba haciendo. Y yo soy así. fue un show para que me lo depositaran en mi cuenta otra vez, pero pasa eso. No, es que somos demasiado distraídos. Decía que a usted también le pasa, maestra. Soy muy confiada en ese sentido y creo que el estar con alumnos me hizo ser así. Me acuerdo que yo de ellos aprendí mucho. Ellos me acuerdo cuando salió la teoría de la ceguera que se puso de moda en Hermosillo. Y hablan y yo, maestra. No, les dije, pues tiene que leer, la verdad que interesante está. Entonces, en ese sentido, a la confianza o una forma de ser también. Ajá, a ver. Sí, yo les voy a contar una anécdota cuando empecé a trabajar en la universidad. Bueno, sí, me lo permite la mesa de corrientito, ¿no? Adelante. Yo todo leo. Lo que voy a firmar, recibido, lo tengo que leer. Primeramente, todo leo. Y empecé a leer un documento que me llevaba el director de Incorporadas en aquel tiempo, hace ya más de 30 años, y me dijo, lo empecé a leer para poderlo firmar y recibido. Y me dice, es que no tienes por qué leerlo. Claro, entonces no se lo voy a recibir. ¿Sí? Entonces, si Estás usted perdiendo tiempo leyendo. si usted no me permite leer lo que voy a recibir, no se lo voy a recibir. Eres una persona muy insolente que te vas a dejar que te corran y que no sé qué. Y yo le aventé el papel porque no me permitió leerlo. Y me defendí como gato patas para arriba, como se dice el dicho, pues sí, porque efectivamente el amigo me levantó un acta de que yo estaba leyendo, y entonces desde entonces soy irreverente. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. La segunda dice, leer mejora nuestra memoria y por tanto también nuestra creatividad. Fíjense bien. Y luego, la tercera, ¿alguien quiere leer? A ver, repita. Tercera, leer mejora nuestra capacidad de concentración y por lo tanto también el rendimiento de nuestra inteligencia. ¿Lo que sigue? Leer, nos dicen los científicos, es un estupendo ejercicio para mejorar el desempeño de nuestro cerebro. Entonces estamos trabajando con algo muy importante. En el momento en el que estamos, es imprescindible que nosotros dediquemos tiempo a leer para poder hacer el ejercicio que nuestro cerebro requiere para poder estar en mejores condiciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Miren, aquí, este es un autor que se llama Paulo Freire y dice, muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que perciben en el texto. Y por consecuencia, escuchen, no generan nuevas ideas, carecen de creatividad y no construyen su propio conocimiento. Pero entonces, yo se los pongo. Paulo Freire dice que muy pocos estudiantes, pero yo les voy a hacer extensivo, muy pocas personas, porque de todo nivel reflexionan sobre lo que perciben en el texto y todo lo demás. Fíjense, tú podrías decir, válgame, pues que tiene que no lea a la gente. Pero esta, fíjate cómo te alimenta. No generas nuevas ideas, careces de creatividad y no construyes tu propio conocimiento. Construir el propio conocimiento es, por ejemplo, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero aprender? Y más ahorita que ustedes tienen, ¡ay, qué envidia! Que ya tienen el tiempo libre para poder dedicarse a lo que ustedes quieren. Les decía hasta el principio que jubilación viene de júbilo.
del júbilo, de la alegría de haber cumplido y ahora me toca a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero saber? Ahorita están en una posición ustedes, ¿de qué quiero saber? No voy a buscar lo que no me importe, y lo que sí me importe. De eso voy a ser un gran experto, y me voy a buscar todo lo que sea, y yo voy a poder conversar y me van a poder invitar para poder hablar de determinado tema, porque yo lo voy a dominar, ¿de acuerdo? Entonces todo eso te proporciona. Miren, él es Paulo Freire. Déjenme decirles por qué me interesa y me gusta tanto este señor maravilloso. Paulo Freire, saben que yo, aparte que ya me gustaban sus ideas y todo lo que él escribe, pero me enteré que era un analfabeta, era una persona que no sabía y que no tuvo oportunidad de estudiar. Él vivía en las favelas de Brasil, y era un niño que si no hubiera tenido interés en ir a una biblioteca, hubiera terminado como un delincuente. Era lo que le esperaba a él. Autodidacta, se iba a las bibliotecas, leía todo lo que podía. ¿Saben que llegó a ser una autoridad en educación en su país? Eso es lo que nos da la lectura. Eso es lo que nos proporciona. Nos proporciona nos da oportunidades. Alguien decía, en uno de los textos decía, nos hace ser mejor persona. Eso es, si tú lo quieres. Te da la oportunidad de ser mejor persona. Te voy a decir ¿por qué lo digo? Teníamos clubes de lectura en la biblioteca, y había una persona que ya había leído como 70 libros, pero seguía igual de patán que siempre. Entonces, la lectura te da la oportunidad. Si tú no la tomas, pues entonces no pasa nada. No es más. ¿Okay? Hay que vivirla. Yo conozco a una pariente que lee como enloquecida y te habla las bellezas de la vida y todo, pero los ojos andan en la drogadicción y no ha podido porque no practicó en la vida, no ha practicado en la vida todo lo que ha aprendido, porque lo que menciona, miren, esa es una imagen que está en las favelas de Brasil sobre Paulo Freire. El que sigue, maestra, por favor. Fíjense, y saben que, por ejemplo, todas esas cuestiones, nomás entre paréntesis, para todos los niños y los muchachitos y todo, nos lo dijo John Lennon hace mucho. All you need is love. Todo lo que se necesita es amar. Con los niños y con los jóvenes y todo, expresarles y decirles. Y cuando estén dormidos también díganles que los aman. Muy bien. La lectura, esto es lo que dice Emily Texidor. ¿Alguien quiere leer? ¿Maestra quiere leer? ¿No? A ver. Bueno, okay. Emily Texidor, la lectura y la vida. La lectura es una competencia elemental para el desarrollo de los individuos. Junto con el lenguaje y la escritura es una de las actividades que nos distinguen como especie. Hasta ahí. Entonces, a ver, es una competencia elemental. No es una competencia para andar compitiendo con alguien. Es qué tan competente eres, qué habilidades tienes para desarrollar. Y elemental, ¿qué quiere decir que sea elemental? Básico, indispensable. O sea, no puedes estar sin ello. Entonces, es elemental para el desarrollo de los individuos. Junto con el lenguaje y la escritura, es una de las actividades que nos distingue como especie. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos animales. Ajá, exacto. Los animales sí tienen lenguaje y sí se comunican, porque ellos alcanzan a decirse que si hay peligro, si hay comida, si hay esto y lo otro, pero no han desarrollado el lenguaje de la manera como lo hemos hecho nosotros. Y el lenguaje queda conjunto con la escritura y la lectura. A ver, fíjense bien, eso es algo que me interesa mucho que ustedes. El lenguaje, para que se desarrollara, pasaron montones de años,
a lo mejor miles de años. Luego, para que se desarrollara la escritura, muchísimos años. Luego, para que la gente tuviera acceso a la lectura. ¿Saben que le costó sangre a la humanidad? Le ha costado sangre a la humanidad porque los que tenían el poder no querían que la gente leyera. Que hubiera sido de nosotros si eso hubiera seguido. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora tenemos eso, lo tenemos, sabemos leer y nos sentamos en él. Vamos a volver a leer. Allá vamos. Espérate. Nos enteramos Entonces, que el tenedor tampoco tardamos mucho para tener derecho a usar. Fíjate. Entonces, fíjense bien. Y entonces existe lo que se llama el analfabeto. ¿Qué es un analfabeto? Uno que vive muy feliz. A ver, es alguien que no sabe leer. Entonces, pero hay un analfabeta funcional, que es el que sabe leer, pero no lee. Y les pregunto yo, ¿quién es peor? El que sabe no lee. Pues el otro tiene la defensa de que cuando menos no sabe, pero nosotros. Pero te habla de la naturaleza, que no sabe. Exactamente, porque lee imágenes, lee la vida. Ajá. Muy bien. Entonces, eso nos distingue como especie. Y déjenme decirles, porque les decía yo a los muchachos ahora que en el 2010, cuando fue el centenario y bicentenario de la revolución y de la independencia, y les decía, fíjense, tuvieron que pasar 100 años para que se pudiera liberar el pueblo, porque 1810, o sea, fueron 500 años. Se liberan, pero nada más se liberaron de tantito, porque no podían estudiar, no podían hacer nada. Tuvieron que pasar 100 años para la revolución. Ya pasaron otros 100. ¿Y ahora? Estamos sentados y les digo a los muchachos, la gente se aventó a irse a la bola, a lo que fuera, porque pensaban que las futuras generaciones iban a poder estar mejor. Y entonces les digo, cada uno de ustedes, y se los digo a ustedes, sus parientes tuvieron que estar allá porque si no los tuvieran ustedes aquí. Nadie nacemos de generación espontánea, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron que haber luchado y hecho todo ese esfuerzo. Si hubieran sabido lo que íbamos a hacer con su esfuerzo, Se volvían a morir. Yo creo que ya no, ¿para qué? ¿A qué voy? Me van a fusilar, me van a meter en estos van a terminar. Entonces, hagamos que valga la pena. Hagamos que valga la pena el esfuerzo que hicieron. Ya no digo que los políticos, no, nuestro linaje. Están haciendo esfuerzo para que no hagamos nada. Por supuesto. Es que entre más atalantados seamos mejor para ellos. Y nosotros le estamos rindiendo pleitesía a eso, pues. Y ahora les pregunto, como les dije hace rato, ¿y quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Porque tenemos el gobierno. Ni el gobierno. Porque, mira, maestra, no podemos decir que no, a lo menos ellos tienen a su favor. No pueden decir que no te han enseñado a leer. Que tú no leas. Pero me da mucho coraje que yo tenga una sobrino-nieta licenciada y esté dando clases y no sepa que me sacaron a bayoneta calada de la Universidad de Sonora, ¿sí? El 67. Y eso es mi historia, su historia. Ajá, pero se la contó, maestra. Yo sí, se la vuelvo a contar, se la conté desde niña y han marchado junto conmigo. Pero la cuestión es esa. Y han danzado, y para danzar pero se al gobierno necesita no le leer conviene también. contar eso. Por supuesto. Es lo que digo, el gobierno. Pero para eso estamos nosotros. Para luchar ahora no, por y vamos a otro escribir entonces. Escribimos. Vamos a escribir y vamos a dejarlo y vamos a hacer. Escribimos también.
¡Ay, qué bueno! Pero nos tropezamos con otras cosas. Sí, por eso digo que es bueno leer, pues. Ajá. Todo Entonces está- tenemos que buscarle, porque de eso viven ellos. De que nosotros no tengamos voluntad, Exactamente. de que queramos que ellos solucionen. De eso viven. Y les decíamos, por ejemplo, que no se supone que el que paga manda. ¿Y de qué viven ellos? De lo que nos De nuestros impuestos. Y nosotros nos comportamos como si fuéramos los vasallos y ellos como si. Pero que tienen la culpa nuevamente. Sí. Ok, bueno, la lectura es un factor determinante para el desarrollo económico y la competencia laboral de un país. Entre más palabras, más humanos somos. Eso dice mi Texidor. Déjenme decirles. A lo que se refiere dice, entre más palabras usemos, más humanos somos. En el sentido no de que seamos más buenos, sino que más características de humano vas adquiriendo. Y entre menos palabras tengas en tu dominio, más te acercas a lo animalesco. Entonces, necesitamos tener más palabras para poder... Hay una cosa que dice él que me impacta tremendamente, y dice que los jóvenes, que cuando los jóvenes no tienen suficientes palabras para expresar lo que sienten, cuando traen esa ebullición, cuando traen todo lo que quieren decir, pero no tienen suficientes palabras porque no han leído, entonces terminan en violencia. Y usando palabrotas. Exactamente. Pero ahora, ustedes vean, no nomás son los jóvenes. No, somos todos, digo yo. ¿Sí? Entonces, no tenemos, o sea, no hemos cultivado lo suficiente, el suficiente lenguaje para poder transmitir, para poder convencer, para poder persuadir. Y lo que yo les decía siempre, acuérdense que el verbo mata carita. Eso sí. Entonces, tienen, para convencer a los demás, para tener palabras de cómo persuadir. Y ese ejemplo, miren, se los voy a poner con los maestros. Es al revés. Los maestros de las marchas interminables y de todas esas cuestiones. Cuando yo veía ahí una incapacidad, tanto de